Bienvenidos. Le voy a permitirme en estos momentos presentar a aquellos que van a participar del encuentro. Nos acompaña la profesora Marina Gasparini Lagrange, ensayista e investigadora de la literatura y el arte. Entre 1989 y el año 2000 dictó la cátedra de necesidades expresivas en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela, cátedra que recordamos siempre con enorme cariño. Entre 2000 y 2015 fijó su residencia en Venecia y en la actualidad vive en Madrid, en donde trabaja en diferentes proyectos. Entre ellos, lleva adelante la alianza entre la editorial Visor de España y la Fundación para la Cultura Urbana de publicaciones de poesía y autores venezolanos. Ya hemos podido ver la edición del trabajo de Verónica Yafé, Arturo Gutiérrez Plaza y próximamente Gabriela Quispe. Marina es autora de Laberinto Veneciano, Exilio, Poesía Latinoamericana del siglo XX, entre otras publicaciones en donde podemos rastrear textos sobre literatura, sobre arte, participó en el trabajo de edición y compilación sobre la obra de C.S. Nutboom, el gran autor holandés, entre otros trabajos maravillosos a los que siempre nos acostumbramos. También se encuentra con nosotros Adalbert Salas Hernández, poeta, ensayista, traductor, licenciado en Letras por la Universidad Católica Andrés Bello y luego realizó estudios de posgrado en los Estados Unidos. Adalbert es autor de libros como La arena, El vidrio, Extranjero, Suturas, Salvoconducto, Río en blanco, La ciencia de las despedidas, ensayos como Insomnio, ensayos sobre literatura venezolana, y es traductor, entre otros, de Marguerite Duras, Antonina Artaud, Charles Wright, Mario de Andrade y, por supuesto, Louise Glock, sobre la que vamos a conversar y disertar el día de hoy. Louise Glock es poeta laureada por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y ha sido ganadora del Premio Pulitzer, la Medalla Nacional de Humanidades, el Premio Transtromer, entre otros premios destacados e importantes en los Estados Unidos. Y, por supuesto, el Premio Nobel de Literatura de este año. Realizó estudios en el Sarah Lawrence College y en la Universidad de Columbia y ha sido profesora en la Universidad de Iowa, la Universidad de Boston, de Yale y en el Williams College. Es autora de numerosos libros, entre ellos los más destacados, Vita Nova, El iris salvaje, El triunfo de Aquiles, Praderas, Ararat. Es una autora que ha contado además con la traducción de destacados poetas venezolanos y latinoamericanos. Debo señalar la traducción de Beverly Pérez Rego, realizada para la Universidad Metropolitana, la que realizó el poeta peruano Eduardo Chirino, fallecido, una traducción destacada. Y por supuesto, aparte de otros libros como Ararat, todos los pueden conseguir en la editorial Pretexto o la de Beverly Pérez Rego por la Unimed, aunque tengo entendido que está agotada, se acaba de convertir en una pieza de búsqueda impresionante por parte de muchísimas personas, ¿no? Pero con Pretexto podemos leer traducciones importantes, destacadas, de un grupo de libros singulares de Lewis Clark. Una vida de pueblo es el libro que traduce a Adalbert Salas, a quien pues hemos siempre conocido como un destacado poeta venezolano
cada vez menos joven. Es importante señalar esto porque en Venezuela los poetas y los narradores son poetas y narradores jóvenes aproximadamente hasta los 55 años. Es importante señalar la adultez y madurez de Adalbert. Ya no es joven poeta, ya es un poeta con una trayectoria destacada, importante y considerable. Y eso hay que resaltarlo. Y también como traductor ha vertido al español obras desde el portugués, desde el francés, desde el inglés, es decir, es alguien que tiene ya una experiencia como traductor. Una vida de pueblo es ese libro que Adalbert preparó para Manuel Borrás, para la editorial Pretexto, y es uno de los motivos que nos invita a este encuentro alrededor de la obra de Lewis Clark, a pesar de que tiene un tiempo siendo publicada en español. Mucha gente amaneció el día en que la anunciaron ganadora del premio Nobel sin conocerla, sin haberla leído, y estamos hablando de una de las poetas norteamericanas y contemporáneas en general, para mí más poderosas que puede haber, ¿no? A mí me impresionó muchísimo leerla, gracias, por supuesto, a mi labor en la Fundación La Poeteca, donde tenemos varios libros de ella en inglés y en español para su consulta. Y me encontré con una voz que me impresionó muchísimo, me llamó enormemente la atención, ¿no? Dentro de los últimos ganadores del Nobel, en los últimos 20, 30 años, hay varios poetas, por supuesto, uno puede rastrear desde Vicente Alexandre, Czesław Miłosz, Joseph Brodsky, Seamus Heaney, Derek Walcott, Octavio Paz, pero mujeres, hay que resaltar a Wisława Szymborska y ahora a alguien como Louise Glock, que es una poeta que estoy seguro que cuando la conozcamos, la empecemos a leer, va a pasar a ser parte de nuestras lecturas frecuentes. Sin más, les recuerdo por favor que bloqueen la cámara, bloqueen el micrófono para que permitamos que los protagonistas de este momento sean la profesora Marina Gasparini Legrand y el poeta traductor Adalbert Salas Hernández. En este momento le doy paso a Marina. Ella va a leernos unas notas, va a leer, por supuesto, a Lewis Clark y lo mismo hará luego Adalbert. Cuando ellos finalicen sus intervenciones, a través del chat pueden hacer preguntas, vamos a tratar de poderlas encauzar para generar una conversación y una discusión sobre esta gran autora, Premio Nobel de Literatura de este año. Bienvenidos. Marina, disponga de Gracias. las cámaras. Gracias, Ricardo. Gracias. ¿Se escucha todo bien? Sí, ok. Bueno, antes que nada, agradecerles a ustedes en la Poeteca y a la Fundación para la Cultura Urbana por propiciar y acompañar este evento y hacer lo posible, pues, y reunirnos aquí para hablar un poco de Luis Gluck. Yo lo que quisiera comunicar o compartir, más que comunicar, compartir con ustedes, todos los que están ahí presentes, es una lectura que yo hice, son lecturas de Luis Gluck que yo he hecho o que hice hace muchísimos años. Tantos años como 25 años, cuando ella se ganó el premio y lo dijeron, pues a mí me sorprendió mucho, me sorprendió gratamente, porque la poesía de Luis Gluck, primero ella es una mujer muy reservada, ella no es una persona que esté mostrándose o que tenga una poesía que quiera estar en palestra. Es una mujer de una vida muy reservada y además no ha estado como especialmente nominada para el Nobel. Y me sorprendió mucho además también por el lenguaje que ella tiene, que es un lenguaje aparentemente muy sencillo,
pero no tanto, ¿no? De eso, de lo que es el lenguaje, ya nos hablará Adalbert, que es el que estuvo con ese lenguaje y es uno de los traductores de Luis Gluck al español. Sin embargo, yo cuando les digo que les quiero hablar de las lecturas, o sea, de un recuerdo también de lectura, por más que en estos días la he releído, son las imágenes que a mí de Luis Gluck me han tocado mucho y que siempre me tocaron, ¿no? Y quisiera comenzar a partir de una imagen que está en uno de sus libros, que es el libro premiado de ella, que es Iris Salvajes, el Wild Iris, que ahí se ganó el Pulitzer. El libro, el poema que da inicio, o sea, con el que da nombre a ese libro, comienza con unos versos que dice, en español, al final del sufrimiento me esperaba una puerta. Yo quisiera con ustedes atravesar esa puerta, porque esa puerta, a través de ese libro, llega a un jardín, ¿no? A un jardín que ella ha sembrado, un jardín que yo siempre imaginé y que siempre he pensado como una suerte de hortus conclusus. Como saben, un hortus conclusus es un jardín cerrado, pero es un jardín en el que ella siembra flores con mucha conciencia de la fragilidad de las flores. Por supuesto, todo eso es una metáfora de ella misma, ¿no? Y eso es lo que me parece, una de las cosas que me parece hermosa de ella, la utilización, seguramente es una palabra no adecuada, que ella hace de ese jardín y de las flores con las que ella se está rodeando, porque esas flores todas son ellas, ella como que percibe que a partir de esas flores, de esa fragilidad y de esa belleza, es que ella encuentra su voz, o la voz de ese momento que está en ese libro. Una voz que además también en muchos de los poemas de ese libro tienen como títulos maitines. Como ustedes sabrán, los maitines son rezos, son oraciones que se hacen en un momento del día, específicamente durante la noche que va en tránsito hacia el amanecer. Les digo todo esto porque son imágenes que en ella están siempre muy presentes. La naturaleza está muy presente en ella, con todos sus ritos y con todo lo que es el paso de las luces, la conciencia de la tierra, la conciencia de las raíces que se ahondan. Si no dice como raíces, que no recuerdo la palabra raíces concretamente, seguramente existirá, pero no la recuerdo, sí con la conciencia de que para que las cosas florezcan y se enaltezcan, necesitan de una parte de oscuridad, ¿no? Y es como que ese jardín de ella, ese jardín que ella hace en ese libro de Wild Iris, ese jardín, en definitiva, está en ella, dentro de ella, y es ahí donde empieza a salir su voz. El hortus conclusus, se los digo así como una imagen, como una curiosidad, pues, para quien lo recuerde o no, parte del jardín, del Cantar de los Cantares. Eso está en el canto cuarto del Cantar de los Cantares, donde dice, huerto cerrado, fuente sagrada. Ese huerto cerrado, fuente sagrada, es para mí una de las imágenes con las que ella habla de la poesía, porque esa fuente y ese huerto sagrado y esa fuente sagrada está en ella. Pero no es que esté en ella permanentemente, ella siempre tiene que estar buscándola, encontrándola o percibiéndola. Porque una de las cosas que ella, y empiezo a saltar, que ella valora mucho es lo no dicho, lo que queda suspendido, lo que queda. Ella obviamente, ella no explica nada, ella dice, ella expresa, mas no explica, pero lo no dicho, lo que queda en el aire, lo que queda para nosotros como lectores, para atraparlo como lectores, es parte de la riqueza de ella. Tanto es así que muchos de o algunos de los libros de ella y mucho de lo que es el uso que ella hace en su poesía, ella le da voz.
y es una de las cosas que a mí más me interesa y siempre más me llamó la atención, cómo su mundo privado, cómo ella pone en relación su mundo privado, su mundo poético, su mundo íntimo, que habla de desolación, de abandono, de matrimonios terminados, o sea, habla de todo eso, y lo pone en relación con el mundo clásico. Eso a mí siempre me llamó profundamente la atención, cómo ella enriquece y nos enriquece para nosotros que leemos su poesía, y cómo ella, su mundo interior y su mundo poético viene transformado y tocado por una visión que siempre universal. De ahí que ella dé voz a Perséfone, a Penélope, a Circe, y va dando un poco así, o sea, a lo largo de lo que son sus libros. A través de todos esos personajes y a través de su poesía, cuando leemos eso que bueno, una poesía confesional, una poesía que habla de ella misma, pero es una poesía que habla de ella misma. Y por el otro lado les digo yo, pero no es yo, es un yo que somos nosotros. Es un yo en el que nosotros nos reconocemos. Ella habla de ella, pero en ella estamos nosotros. Entonces, esa voz comienza o deja pues en el aire una noción de misterio, que es un poco lo que también yo creo que va junto a lo que es la voz poética, ya que nunca explica, nunca son cosas completamente claras. La voz poética va con la imagen, va con una palabra que es la palabra la que lleva el timón, pero la palabra misma llama a otras palabras, o sea, no es un acto volitivo, no es un querer decir. Llega un momento donde el poema misma quiere decirse, y espero que me entiendan cuando digo que muchas veces es el poema mismo el que quiere decirse y no el poeta el que quiere decir, ¿no? Ya dirás tú más de eso, Adalbert, que además eres tú el poeta. Luego otra cosa que a mí me llama mucho la atención de Vis Gluck, es la compasión de ella. Es una poeta muy, muy compasiva. Esa compasión, y se los voy a leer, ella en ese jardín maravilloso que ella tiene y que ella siembra a nivel, obviamente, metafórico. Hay, y seguramente no tan metafórico también, hay un poema, fragmentos de un poema, bueno, se los voy a leer completo, donde dice: si me impones una cuarentena de dolor, apartándome de los miembros saludables de mi propia tribu. No, perdón. ¿Cómo puedo vivir en estas colonias como a ti te gusta si me impones una cuarentena de dolor, apartándome de los miembros saludables de mi propia tribu? Eso no se hace en un jardín, apartar la rosa enferma. La rosa enferma vive con las rosas hermosas. Esa compasión de ella, eso va a todo lo largo de su poesía. Ella sabe, como sabe, y ella está escribiendo a partir de sus emociones. Ella sabe lo que es la fragilidad y lo que es el dolor, y ella escribe a partir de eso. Ella no lo separa. Ella, en ese jardín de ella, la rosa enferma, también está al lado de las más hermosas. Después hay otra cosa en ella, que es sus libros. Hay un libro que a mí especialmente me gusta, que es el que ella llamó Averno. El Averno, como saben, el Averno es el Hades, es el descenso de ella a ese mundo del Hades, a ese mundo de un grandísimo momento de gran sufrimiento, y se estaba divorciando por segunda vez. Creo que era la segunda vez, sí. Y es un libro muy, muy hermoso, y es un libro habitado fundamentalmente por Perséfone, nuevamente personaje del mundo clásico. Fíjense que un libro de ellos se llama Ararat. Ustedes recordarán que Ararat es la montaña
donde queda la barca de Noé después del diluvio. Ahí queda la barca de Noé, sí, que queda encima, porque una vez que se retiran las aguas, queda la barca de Noé sobre el Ararat. ¿Pero qué es la barca de Noé? Por lo demás, el hijo de Luis Gluck se llama Noé. ¿Pero qué es la barca de Noé? La barca de Noé es la selección de lo que debe salvarse en pareja para poblar el mundo, para que el mundo pueda ser de nuevo poblado. O sea, pero entonces es una población, rehabitar el mundo, pero a partir de ya una destrucción. En este caso fue a través de un diluvio. Okay, y eso haciéndose está el Averno, está el libro que ella llama Praderas, el de Odiseo, Penélope y Circe. Okay. Después ella tiene otra cosa, bueno, lo estoy diciendo así un poco de notas de lecturas de aquella época. Ella tiene un libro que es muy hermoso, que es un pequeño libro de ensayos, que es donde el primer texto se llama La educación del poeta. Y esa educación del poeta, de hecho hablaba con Adalbert el otro día sobre ese libro. En esa educación del poeta, ella comienza diciendo que la experiencia fundamental del escritor es la impotencia. La impotencia ante lo que sabemos, imaginamos, el querer decir y no poder decirlo, el querer cambiar el tono porque no se quiere repetir, pero también diciendo que el acto de la escritura no es un acto volitivo. No. Por lo demás, ella habla de escritor y no de poeta, porque ella dice que el poeta es una aspiración y no un oficio, lo dice tal cual, no una ocupación, es una aspiración y no una ocupación. Pero esa impotencia ante la escritura, a mí me parece que ella siempre está hablando desde la fragilidad, está hablando desde la necesidad, desde lo que le falta, no desde lo que tiene, ¿no? El último ensayo de ese libro se llama Sobre el empobrecimiento. El empobrecimiento ella lo habla como el empobrecimiento de la falta de palabra, es decir, es el silencio. Y dice algo hermoso. Ella pasó 2 años sin escribir ni una sola palabra, eso dice, donde no es que escribió cosas que no le gustaron, sino que no escribió nada. Vivió esos momentos con grande angustia, con momentos de pánico, ante el terror, bueno, de pensar que no iba a volver a escribir. Empezó ella entonces a notar sus momentos de silencio, de gran silencio, y se dio cuenta que también el silencio es una gran escuela. Ese último texto de ese libro es una conferencia que ella da en la universidad y le dice a los estudiantes, ustedes que están, que tienen y que saben aprender y que tienen el afán de aprender, aprendan también que el silencio es un gran maestro. Cambia el tono, cambia el ritmo y la colocó a ella lo que dice es que la colocó también en relación o la puso en relación con sus incapacidades y también de lo que ella pudo decir a partir de esas incapacidades, lo que se volvió una palabra. Muchas veces se dice o se ha dicho, bueno, pero ella siempre en sus poemas, que se habla siempre del sufrimiento, del dolor, del abandono, siempre con una distancia, ojo, ella nunca está hablando, es como que ella le da tiempo al tiempo a que pase para ella hablar. Y muchas veces en los últimos dos, tres últimos versos del poema es de una ironía y viene con un golpe terrible. No es que sea el sufrimiento sostenido, sino
hay un momento, hay algo que es la gran alegría de todo lo que es su hacer. Y la gran alegría ella lo pone en un poema que se llama Deseo. Y es por lo que ella va. Este poema dice, y de ahí le paso la palabra a Albert. ¿Recuerdas aquella vez que pediste un deseo? Y dice ella, pido un montón de deseos. La vez que te mentí sobre la mariposa, siempre me pregunté qué deseo pediste. ¿Qué deseo piensas que pedí yo? No lo sé. Que yo regresara, que de alguna manera al final acabáramos juntos. Pedí lo que pido siempre. Pedí poder escribir otro poema. Esa es la gran alegría del poeta, o al menos de Louis Gluck. Todo ese jardín de flores florecidas, hermosas y marchitas, todo a lo largo de lo que es su poesía, ella solo pide otro poema más, una palabra más, algo que vaya adelante. Eso es lo que, al menos para mí, dicho brevemente para pasarle la palabra a Adalbert. Toda tuya. Él es el traductor. Pues, wow, qué maravilla. Marina, estuvo hermosa este recorrido por tus notas. Eh, Primero que nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias a Marina por estas palabras magníficas y gracias a la Poeteca por armar este espacio virtual, este espacio sin espacio donde nos podemos reunir. Me disculpo de antemano si en algún momento se cae la conexión. El internet justo aquí donde estoy está con vértigo y no funciona del todo bien. Hay varias cosas que quiero traer a colación, pero la primera es que, igual que sucede con Marina, yo empecé a leer a Louis Gluck hace ya unos buenos años, ¿no? En mi caso, unos 10 u 11 años. Recuerdo que compré 2 libros de ella la primera vez que viajé a Nueva York, una ciudad donde no tenía ni idea que iba a terminar viviendo. Em, y, digamos, me llamó la atención realmente, no tenía mucha noción de quién era ella, me sonaba el nombre y compré eh, Averno y compré El iris salvaje. Y fue una revelación. O sea, recuerdo leerla con muchísima emoción, conmovido y a la vez fascinado por esta suerte de eh, inteligencia agudísima, pero sin fuerza, sin distancias, ¿no? Como si todo en el poema estuviera perfectamente dispuesto para acercar al lector, para atravesar al lector inclusive. Y vaya, yo, o sea, leí cada libro 2, 3 veces seguidas. O sea, esa fue la semana Gluck para mí. No podía parar de leer y releer estos 2 libros. Em, Luego con los años, digamos, mi amor se templó un poco y fui leyéndola más, con mayor parsimonia. Y ah, me cayó un poco de sorpresa cuando Pretextos me propuso encargarme de la traducción de Una vida de pueblo, porque, digamos, yo con gusto les hubiera propuesto el proyecto, pero no se me había pasado por la mente. Y bueno, fue como una deuda saldada, digamos, ¿no? Fue un ajuste de cuentas con un amor de larguísima data. Eh, este es un libro muy peculiar. Es un libro que lleva
a sus últimas consecuencias algunas de las tendencias que ya se pueden hallar en la poética de Gluck. Por ejemplo, eso que mencionaba Marina de la universalidad, de esa suerte de utilización de ciertas figuras, como figuras míticas, como Perséfone en el caso de Averno, Odiseo, Penélope, Circe en Praderas, el guiño a Dante en la Vita Nuova, en fin, figuras que han terminado por volverse matrices para comprender, matrices conceptuales para comprender la experiencia humana. Entonces, lo que sucede en una vida de pueblo es que sigue acudiendo Gluck a estas matrices, pero ya son anónimas. Es decir, ya no se trata de que mi experiencia sea como la de Penélope, o que mi experiencia sea como la de Odiseo, sino que mi experiencia es la de todos. Entonces, una vida de pueblo está repleto de personajes anónimos. Es un libro donde vemos desfilar distintos personajes pertenecientes a un espacio rural que uno puede reconocer como estadounidense, pero que no es marcadamente estadounidense. Y uno puede irse reconociendo o ir reconociendo distintos momentos de la propia vida en los distintos personajes. Entonces, tenemos eh, eh, adolescentes que se reúnen junto a un río y que están en ese tránsito donde todavía tienen algunos rastros de rasgos infantiles, pero que ya están viviendo el hervor hormonal de la edad. Tenemos personajes que atraviesan la plaza central del pueblo con la mirada, espiándose en ese juego de seducción. Tenemos matrimonios que se quiebran, tenemos muchísimos personajes sumergidos en una terrible soledad, y tenemos también los avatares de la vejez. Y una sola experiencia, hombre, es magnífico, es un anonimato maravilloso. Maravilloso por liberador. En cierto modo, me da la impresión de que en una vida de pueblo, Gluck llega a eso, a las últimas consecuencias de esta universalidad, que es esta experiencia ya nos pertenece a todos. Y por ende, no es el centro del universo. Digamos, lo que tienen los personajes míticos es que, al menos dentro del relato, ocupan un lugar central, por supuesto, son los protagonistas de sus propias ficciones. Y uno, cuando se siente masivamente identificado con ellos, se vuelve también, adquiere uno un personaje, una suerte de personalidad protagónica. En una vida de pueblo, la experiencia humana deja de estar en ese lugar central y es desplazada e insertada dentro de un inmenso ciclo de nacimiento, desarrollo, madurez, decadencia y muerte, y nacimiento y desarrollo, madurez, decadencia y muerte, una y otra vez, una inmensa eh, rueda de muerte y resurrección sin reencarnación. Aquí no hay una sola alma en este libro, fabuloso eso también. Em, y entonces, lo que sucede es que, claro, esta estructura cíclica es mítica, pero es una naturaleza absolutamente impasible. No es una naturaleza dotada de sentido, no hay dirección, no hay significado. Es una naturaleza ciega, que sigue su curso con independencia de nosotros. Lo que el libro le está diciendo al lector permanentemente es, puedes atravesar todas estas experiencias, o algunas al menos, pero sobre todo quiero que sepas que podrías no estar aquí y valdría lo mismo. En ese sentido, pues hay muchos poemas en los que hablan animales. Eh, y estos animales se dirigen al lector. En el caso específico de
por ejemplo, de lombrices o de murciélagos, le hablan al lector desde una diferencia radical, desde un lugar, bueno, de una criatura como la lombriz de tierra que no tiene extremidades ni ojos, que tiene una anatomía tan radicalmente distinta y con la que no podemos vincularnos ni empatizar fácilmente. Entonces, la lombriz se encarga de interpelarlo a uno. Y el libro se desplaza de allí hacia los avatares de la cosecha y cómo ese ciclo de la siembra pues también ocurre en la granja, pero podría ocurrir sin el granjero, y así. O sea, va permanentemente yendo de lo, perdón, está permanentemente yendo de lo particular a lo cósmico, siguiendo este esquema, ¿no? Este esquema circular. Eh, Ahora, como se imaginarán, esto requiere un tono muy particular, no basta sencillamente con anunciarlo, ¿no? Eh, Se trata de un libro donde lo impersonal también está en la textura del lenguaje. Entonces, cuando se trata de personajes, algunos de ellos monologan, hay una serie de repeticiones, el vocabulario es muy sencillo, eh, muy coherente con el personaje que está hablando, y al traducirlo, pues, hay que aprender a traducir esa sencillez también. Y hay que aprender a eh, detenerse a la hora de corregir el poema, ¿no? Muchas veces, como traductor, uno se siente tentado a acercarse al poema ajeno desde los propios presupuestos, ¿no? Por ejemplo, yo procuro no repetirme durante, durante el transcurso de un poema. Eh, y sin embargo, bueno, sucede de vez en cuando. Cuando estoy traduciendo, cuando estoy eh, desarticulando un texto para volverlo a articular en otra lengua, por supuesto que todas estas reiteraciones me chirrían, pero bueno, me digo, claro, este personaje hablaría así. Y luego viene el cambio de tono radical cuando me topo con los poemas, por ejemplo, de los murciélagos, que le hablan también al lector y se valen de un vocabulario mucho más elaborado, de un tono casi eh, que bordea lo grandilocuente, pero sin entrar de lleno en ello, y a la vez también muy simple, digamos, muy directo. Eh, y me digo, claro, ¿cómo hago para reproducir este contraste entre el lenguaje tan elaborado de un murciélago o una lombriz eh, y el lenguaje tan simple de unos muchachos que se perdieron en el bosque y se agarraron de la mano, y ese agarrarse de la mano resultó para ellos una revelación, ¿no? Expresada en los términos más pulcros y más, ¿cómo llamarlo? Más contenidos, ¿no? Entonces es un contraste buscado, es un contraste que también se está eh, dirigiendo al lector para desplazarlo de ese lugar central donde uno tiende a ponerse. Eh, Fue un trabajo muy delicado lo que este libro exigió. Fue un trabajo eh, de delicadeza quirúrgica, ¿no? De ver cómo hago con la sintaxis de tal o cual verso para no destartalar el poema, para que no se sienta impostado, para que no pierda esa naturalidad que tiene el lenguaje de este libro. Eh, Fue magnífico, la verdad. O sea, yo suelo decir que cada traducción viene con su propia poética, y también trato de decir cuanto puedo que cada traducción es como llevar a cabo un taller de poesía. Uno va
estudiando, uno se va metiendo bajo la piel del poema, uno va recorriendo sus pasadizos, va aprendiendo cómo funciona y luego aprende o procura aprender a hacerlo funcionar en otro espacio completamente distinto. El aprendizaje que proviene de esto ha sido inmenso para mí como poeta. Por ende, digamos, no puedo distinguir realmente mi trabajo de traductor y mi trabajo como escritor. Y en el caso de Una vida de pueblo, pues eh, lo que he aprendido ha sido inmenso. He aprendido a refractar la voz, creo haber aprendido a refractar la voz, a romperla y a multiplicarla de cierta forma. Creo que es imposible traducir sin aprender. Y en el caso de Louis Gluck, además, el aprendizaje no ha sido solo técnico, sino que ha venido con una exigencia ética. Cuando uno decide prestarle la propia voz, en el caso de ella como escritora, a una lombriz, y en mi caso como traductor, a la lombriz que proviene de Gluck, uno empieza a replantearse ciertas cosas, uno empieza sí, a dejar de verse como el centro de la propia vida, no digamos ya de la vida, ¿no? Con mayúscula, sino incluso de la propia vida. Y creo que es muy sano poder adoptar esa postura. Em, y bueno, creo que eso era lo que tenía que decir con respecto a la traducción de este libro. Maravilloso, Marina, maravilloso, Adalbert. Yo quisiera plantearles una pregunta a cada uno, ¿sí? Y, pues, por supuesto, invito a todos los presentes, si quieren plantear una pregunta en particular sobre la obra de Gluck, que podamos de alguna manera darle quizás respuesta, ¿no? En el caso tuyo, Marina, yo siento que cada vez que uno descubre un poeta, uno tiene que aprender el lenguaje nuevamente. Es como si volviéramos a cero cada vez que nos encontramos con un gran poeta, ¿verdad? Para poder llegar a aprender de alguna manera lo que está planteando, ¿no? Eh, y es muy común que uno viva recomendando libros y a veces recomendando incluso poetas. Y yo siento que a la hora de recomendar poetas, eh, o el recomendar poetas cada vez a mí se me hace más difícil, porque yo siento que uno tiene como que entrevistar a la persona, ver de dónde viene, siento que uno tiene que conocer a alguien para recomendarle esa lectura, ¿no? Eh, ¿Cómo recomendarías tú que nos acercáramos a Louis Gluck, ¿no? ¿A partir de qué libro? ¿Desde qué circunstancias? Ya en tus notas siento que nos abriste muchísimas puertas, ¿no? El silencio, al final del sufrimiento había una puerta, ¿no? Esa fragilidad, ese entendimiento del ser poeta como una aspiración. Uno ya va viendo como un retrato de quién es esta poeta, pero ¿cómo la recomendarías tú? Imagínate que nosotros somos lectores de poesía, nosotros nunca la hemos leído, ¿cómo nos invitarías a leerla? A partir del jardín. Okay. A partir del jardín. Entendiendo que ese jardín, ella tiene su libro de Wild Iris, donde están todas las flores, y está la rosa marchita también. Que como les dije, eso es una metáfora. Es una metáfora del jardín interno que ella tiene.
y es a partir del cual ella escribe. ¿Y cuál es el jardín de ella? El jardín de ella son sus emociones y estar en relación con sus emociones. A partir de ahí es que ella escribe. Ella no quiere la palabra literal, para nada, ninguna literalidad. Todos sabemos que la poesía es una traducción, ¿no? Es un traducirse. La poesía y la escritura en general. La escritura es una traducción. Entonces yo diría comenzar a partir de leerla sabiendo que lo que estamos leyendo de ella nos está leyendo. Permitir que eso que leemos nos lea también. Y es ese jardín interno de las emociones que todos tenemos. Y aquí les voy a leer tres versos, 4 versos, de un poema de Pradera, que es el único que tengo en español. El poema se llama Puerto Deportivo. Y este poema termina diciendo: me llevaste a un lugar donde vi la maldad de mi carácter y me dejaste allí. El gato abandonado gime en la alcoba vacía. Pero lo que quiero recalcarles con esto es que me llevaste a un lugar donde vi la maldad de mi carácter. O sea, ella no está ocultando y me dejaste allí. Ella no está ocultando que en ella también hay maldad. Entonces yo creo que esa pregunta tuya, Ricardo, tan hermosa, yo creo que la poesía hay que leerla a partir de uno mismo. A veces con aciertos, yo creo que por eso también hay momentos donde uno se siente a momentos más cerca de un poeta, otros de otro, momentos donde uno empieza a leer un poeta y lo deja porque no me dice nada. Y no es que el poeta no me dice nada, es que yo no sé cómo leerlo, no estoy encontrando en mí la manera de leerlo. ¿Por qué libro empezar? Mira, fíjate que Adalbert nombró los mismos 2 libros que yo nombré también, Wild Iris y Averno. Averno es un poema que es un libro que yo quiero profundamente, porque es un libro que yo siento muy cerca a San Juan de la Cruz de la Noche Oscura. Es un descenso profundo el de ella, profundo. Pero ella nunca se queda en el descenso. Ella siempre asciende, porque la palabra poética es una ascensión. Y por eso es que ella siempre pide un poema, porque mientras ella puede escribir el poema, ella surge. Y ese libro, que es toda su experiencia negrísima, es un canto también a eso. O sea, ya es una transformación. Entonces, bueno, yo empezaría por ese jardín, por las distintas flores del jardín, que además en ese jardín hay momentos de rezos, están los maitines, y los rezos son rituales, y es reconocer que hay una fuerza, llamémoslo fuerza, que nos supera, y que los rituales, incluso en el silencio, siempre se deben mantener, o como que se deben de mantener, porque el ritual es una relación con lo sagrado. Estoy en silencio, pero yo sigo manteniendo lo mío. Algún día llegará la palabra, si llega, ojalá. Entonces yo empezaría por ahí, por los iris salvajes, por esa puerta que se abre y que se abre un jardín, y por el Averno, que es un descenso, con el gran resurgir, que es el libro, que es la poesía. Maravilloso, gracias Marina. Y Adalbert, te quería plantear esta pregunta, ¿no? Yo pienso que el traductor es un lector que pone manos a la obra, ¿no? Es tan tocado por aquello que está leyendo que procede a hacer esa traducción, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando se lidian con lenguajes tan poderosos? Yo pienso en el caso de una poeta como Gluck, ¿no? Que no, a veces puede ser incluso paralizante, ¿no? Y
¿no sientes que esa experiencia de la traducción puede ser tan poderosa que a veces influencia tu propia obra o y que incluso a veces sientes que la arrasa de alguna manera, ¿no? Porque entrar en la traducción es entrar en un proceso de rito y en un proceso de transformación eh, sumamente fuerte, ¿no? Es trabajar con el fuego. ¿Cómo Wow, lo sientes, pues cómo lo en percibes? efecto, sí, es trabajar con el fuego, tal cual. Y además, en efecto, cada traducción que he hecho ha cambiado mi escritura, pero he resuelto no procurar defenderme eh, ni contraatacar eh, en nombre de una supuesta integridad de mi propia voz como escritor. Más bien he querido permitir que las voces ajenas atraviesen mi escritura y la fecunden. Si quieres, una metáfora puede ser la de la polinización. Claro, Eh, a veces es avasallante, pero siempre es enriquecedor. Entonces, por ejemplo, eh, Gluck ha dejado un rastro, sin duda, en mi escritura más reciente, ¿no? Digamos, la primera versión de esta traducción data del 2017. Y desde entonces y hasta esta parte he notado rastros de Gluck o Charles Wright también, bastante. Y ocurren cosas peculiarísimas, como por ejemplo, eh, no era tan plenamente consciente de las marcas que habían dejado eh, en un principio. Sin embargo, cuando una amiga y excelente traductora, Robin Myers, tradujo algunos de los poemas de La ciencia de las despedidas al inglés, los leí y dije, claro, aquí la influencia es patente. Una vez que mi escritura hace esa suerte de travesía a la otra lengua, revela unas, ¿cómo llamarlo? Unos documentos de identidad que traía escondidos. Es fascinante. Y, a ver, sin querer exagerar, eh, sin temor a exagerar, diría que lo que salva mi escritura es la labor de traducción. Eh, y el no tratar el texto traducido como un objeto. Ciertamente todo este oficio tiene su lado de relojería, pero no tratarlo como un objeto ajeno, como una cosa también, sino procurar hallar entre el texto traducido y mi propia voz un terreno donde se solapen y donde se mezclen. Eh, sí, creo que esa es mi respuesta. buenísimo, buenísimo, estupendo. Si alguien del público quiere hacer una pregunta puntual, puede hacerlo a través del chat. Marina, Adalbert lo leerían y con gusto la pueden responder. Bueno, si por ahora, digamos, no queda preguntas, pueden ir de todas maneras haciendo comentarios. Yo, yo Hola, quería, Ricardo. aquí está Rafael, muy bien. No, yo quiero sí plantear algo, pero estaba escribiendo por el chat y no daba tiempo, ¿no? Entonces Adelante. quería intervenir de una vez, bueno, obviamente para agradecerles a la Poeteca por organizar este encuentro maravilloso y felicitar, bueno, a los dos ponentes, incluido a ti, que siempre tienes una gran capacidad de abrir camino para los encuentros, ¿no? Con tu inteligencia y tu precisión, ¿no? O sea, es parte también de tu trabajo en la Poeteca, una especie de mediador de operaciones sensibles muy interesantes para todos nosotros. Y bueno, este encuentro con Luis Gluck que
bueno, es también quizás una poeta como ellos la han descrito también, Marina y Adalbert, es una poeta de un gran impacto emocional. Y bueno, me encantó la visión íntima, histórica a la vez de Marina. Le agradezco muchísimo esa presentación de la poeta, esa puerta que abre para que volvamos a ella, ¿no? Digamos que después de escucharlos a ambos, ya no volveremos a leer a Louise Gluck de la misma manera, sobre todo escuchando en mi caso, escuchando a Marina, que le agradezco enormemente la maravilla que nos ha regalado de su experiencia de lectora, o sea, con esa sencillez tan profunda al mismo tiempo, ¿no? Y que, bueno, es algo riquísimo que ha ocurrido esta mañana. Y bien, y Adalbert, por supuesto, con su historia particular tan refinada de vínculo con la poesía de Gluck, y bueno, todo eso que ha dicho sobre la traducción, etcétera, ¿no? Entonces, que yo quería proponer que lo que todo lector espera, es decir, que nuestro querido maestro del transporte de lenguas eh, hiciera una pequeña demostración de un poema del libro que acaba de traducir y de publicar, y nos lo leyera en inglés y luego nos lo leyera en español, su traducción, para que sintiéramos un poco todo eso que él ha dicho de su experiencia con la lectura del otro, de incorporar la voz del otro a su propia corriente discursiva, y cómo eso se nota, digamos, en un poema que no tiene que ser muy largo, sino, bueno, para no abrumar al, al lector, o para que se pueda seguir un poquito en el aire, porque no tenemos ese libro todavía entre manos, ¿verdad? Estamos ansiosos por tenerlo pronto, y seguramente la Poeteca lo pondrá a disposición en muy poco tiempo para nosotros, sus habituales visitantes. Bueno, era solo eso. Y agradecer, obviamente, a los tres y a la institución, y bueno, la asistencia de una poeta como Louise Gluck, y a la editorial Pretexto, que nos ha permitido leerla en español a aquellos que no dominamos la lengua original. Gracias. Gracias a ti, Rafael. Eso. Muchas gracias. Ujú. Pues podría leer, hay un poema, uno de mis poemas favoritos, es bastante breve, pero creo que ilustra muy bien esto, y además entronca bellamente con lo que venía diciendo Marina sobre la poética de Gluck, y esto que luego yo añadí con respecto a cómo ciertos mitos alcanzan como una suerte de validez sin personajes, ¿no? Eh, el poema se titula First Snow, ¿no? Primera nieve. Primero en inglés y luego voy al español. Like a child, the earth's going to sleep, or so the story goes. But I'm not tired, it says. And the mother says, you may not be tired, but I am tired. You can't see it in her face, everyone. So the snow has to fall, sleep has to come, because the mother is sick of life and needs silence. La primera nieve. Como una niña, la tierra se va a dormir, o al menos así dice el cuento. Pero no estoy cansada, dice, y la madre responde, puede que tú estés cansada, pero yo sí. Lo puedes ver en su rostro. Todo el mundo puede. Así que la nieve debe caer, el sueño debe venir, porque la madre está mortalmente harta de su vida y necesita silencio. Maravilloso, gracias.
Bellísimo poema. Quiero saludarlos a todos, me parece excelente tu lectura del poema, me encantó. Y la profesora Marina Gasparini siempre recordada, el profesor Castillo Zapata, siempre recordada por mí de la Escuela de Letras, y siempre tan geniales. La profesora me encantó su intervención también hoy. Yo quería comentar que dentro de la poesía que se escribe en claves biográficas, llama la atención el intimismo, ¿no? Que ya hemos hablado de eso, pero también que sea un intimismo ligado a los mitos griegos, porque siento que en este momento, cuando estamos pasando por tantas tragedias en la humanidad, que ya se han vivido en las épocas primigenias y están en nuestra memoria colectiva, es necesario volver al mito, ¿no? Para anclar un poco la experiencia y también darnos un poco más de seguridad de que de todas estas cosas, vamos a decir, entre comillas, que nos están pasando, podemos salir porque hay una enseñanza y hay un aprendizaje en los clásicos. Yo conozco muy poco a la poeta Louise Gluck, he leído poco de ella, pero lo que escuché hoy me parece que hay una corriente en ella muy interesante hacia lo más íntimo y primordial y primigenio de nuestra propia biografía. Y eso es lo que quisiera dejar como vamos a decir, sobre el tapete, si alguien quiere comentar, porque me parece que la poesía sí necesita el contacto con el sentimiento, necesita el contacto con nosotros como seres humanos. No se puede escribir sola, profe Marina, tiene que escribirse desde una materia que esté dentro de nosotros y que esté dentro de nuestras historias, de nuestro legado. Eso pienso yo. Claro. Bueno, gracias por el derecho a palabra. Muy bien, muchísimas gracias, Ana María. Vamos a hacer ya el cierre del evento. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pero yo quería aprovechar la ocasión para recordarles que estamos en una semana excepcional para la poesía. El día de mañana tenemos al profesor Arturo Gutiérrez Plaza, a partir en el marco de la Cátedra Ramos Sucre de la Universidad de Salamanca, va a dictar una conferencia. Pueden buscar en nuestras redes esta información, también en Cultura Urbana y en propia de la universidad. El jueves a las 11 de la mañana, hora Caracas, tenemos un evento de la mano con Telefónica de Venezuela, donde vamos a hablar también de poesía y traducción con el profesor, poeta y traductor Jordi Doce. Los invitamos a participar. En nuestras redes pueden ver el registro. Y el viernes, la Fundación para la Cultura Urbana, y sus redes pueden precisarlo también, nos invita a una serie de encuentros que van a tener los viernes con Arturo Gutiérrez Plaza como moderador. Este viernes tendremos una conversación con el profesor Rafael Castillo Zapata y Luis Pérez Jorama. Entonces, estamos hablando de varios días para leer y reflexionar sobre la poesía. Creo que es una ocasión propicia para hacerlo. No se lo pierdan, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Marina, por habernos acompañado. Qué gusto, de verdad. Adalbert, Gracias. Un encuentro Muchas gracias. maravilloso, de verdad. Y gracias a todos por estar en la mañana de hoy con nosotros. Muchísimas Gracias a ustedes todos. Gracias. Muchas gracias.